Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 279, que a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Colectivo. 2. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Colectivo. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de quórum para otorgar permiso constitucional a un diputado o senador. 4. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales en el sentido de incorporar el procedimiento de licitación pública en el caso de las notarías y los conservadores. 5. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para someter los reglamentos del Fiscal Nacional del Ministerio Público al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. 6. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de imponer al Estado el deber de promover la movilidad de los adultos mayores. 7. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación tratándose de delitos terroristas. 8. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en el sentido de facultar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de orden y seguridad pública interior en zonas limítrofes. 9. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de usurpación de inmuebles destinados a la vivienda o a la producción agrícola. 10. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para aumentar la sanción establecida en caso de incumplimiento de la obligación de denuncia de delitos cometidos contra las personas que indica. 11. Oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto al proyecto iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. 12. Oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto al proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 18.216 para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal. 3. Comunicaciones mediante las cuales gusta su participación en las sesiones de la presente semana de los profesores de Derecho, señora Ángela Vivanco, Alejandra Ovalle, Flavia Carbonell, señores Arturo Fermandoa, Jorge Correa y Rodrigo Correa. 14. Correo electrónico del diputado señor Gabriel Boric, por el cual solicita que esta comisión reciba al presidente y vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, quienes desean exponer respecto de la vulneración de derechos y garantías que estarían sufriendo los reos de nuestro país. 15. Oficio del Ministerio de Justicia, a través del cual remite informes respecto de la Ley de Presupuesto 2017. ¿Cuál es lo siguiente? Informe semestral de los resultados de gestión de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia. 2. Glosa 04 del Servicio Nacional de Menores correspondiente al primer semestre. Glosa 03 y 04 del Programa 01 del Servicio Nacional de Menores correspondiente al segundo trimestre. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite observaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal y la Ley 20.393. 17. Solicitud de la Asociación de Administradoras de Fondo Pensiones, por la cual solicita participar en la discusión del proyecto que crea el Consejo del Ahorro Colectivo. 18. Comunicación de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, a través de la cual solicita participar en la discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 en las materias que indica. 19. Folleto de la Fundación Paz Ciudadana sobre propuestas en seguridad y justicia, periodo presidencial 2018-2022. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ahí, Diputado Rincón. presidente, hay uno de notarios que me gustaría si nos pudiera inmediatamente, por lo menos a mí, no sé si el resto, pero a mí, que me lo pudieran pasar en papel impreso. El problema, diputado Rincón. Entiendo que en la nota del fiscal, el informe del Fiscal Nacional del Ministerio Público en relación al proyecto que tipifica el delito de cohecho entre particulares, ¿ya? Ellos pidieron que recibiéramos a una persona al Ministerio Público en ese mismo oficio. Ahí me llegó copia, el señor Fernández. Sí, entonces, ¿sí? ¿Le parece si podemos tomar el acuerdo para que cuando podamos retomar la tramitación de ese proyecto, invitar al representante del Ministerio Público? ¿Sí le parece? Así se acuerda. Antes de entrar a la orden del día, solicito el acuerdo de la Comisión para incorporar la versión taquigráfica de la sesión de Comisión Unida de Constitución, Trabajo y Hacienda, que hoy inicia la tramitación de la reforma del sistema de pensiones como parte integrante del acta de la presente sesión. ¿Le parece a la Comisión? Así se acuerda.
Entrando a la orden del día, corresponde continuar la discusión de la reforma constitucional. Iniciado un mensaje para crear el Consejo de Ahorro Colectivo, boletín 11.370-07, con urgencia calificada de suma. Le damos la bienvenida a la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, quien viene en representación del Ejecutivo. Recordemos que la presentación ya fue hecha en la sesión de Comisiones Unidas por la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, y también la acompaña, ¿no es cierto?, la asesora del Ministerio de Hacienda, Macarena Lobos, ¿ya?, y don Yuri Vázquez, que es asesor de la Subsecretaría de Previsión Social. Para poder iniciar la discusión de este proyecto de reforma constitucional, hoy día nos acompañan los profesores de Derecho don Germán Concha y don Sebastián Soto. Le damos la bienvenida y le agradecemos su comparecencia a esta comisión. De la misma manera, quienes quieran sugerir algunos invitados, no hay ningún problema, lo hacen llegar a la Secretaría para poder... ya hay un listado que sería bueno que se lo pudieran dar a conocer a los diputados para que sepan quiénes son los que ya han sido sugeridos, por si se quiere incorporar algún otro invitado. Si le parece, a don Sebastián Soto pueda hacer uso de la palabra en primer lugar. Al final de las exposiciones de ambos invitados vamos a abrir una ronda de preguntas a los diputados para que las puedan responder al final. Por lo tanto, vamos a iniciar con las dos presentaciones. Le ofrezco la palabra, señor Soto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los diputados y a las demás personas que están aquí, autoridades. Yo quiero, en algunos minutos, responder a la invitación que me ha hecho usted, presidente, y la comisión de comentar y hacer comentarios al proyecto de ley que está en la tabla, es decir, reforma constitucional que crea un Consejo de Ahorro Colectivo. Entonces, para eso quiero hacer 4 preguntas y tratar de responder esas 4 preguntas. La primera, que no es propiamente constitucional, pero sí creo que debe, o al menos yo quiero partir planteándola, y sé que tampoco es exclusiva competencia de este proyecto de ley, sino que de otro que está discutiéndose, es si es necesario un Consejo de Ahorro Colectivo. La segunda, esa sí es netamente constitucional, y creo que puede abordarse con independencia de la respuesta anterior, es si es necesario incluir este Consejo de Ahorro Colectivo en la Constitución. La tercera es si hace daño incluir este Consejo de Ahorro Colectivo a la Constitución. Y la última es si hay algo más que no estemos viendo o algo más que sea interesante de plantear a propósito de esta reforma constitucional. Entonces, con esas 4 preguntas es que inicio mi exposición. La primera, es decir, es si es necesario un Consejo de Ahorro Colectivo. Mi impresión, sin ser un experto en esto, pero por lo que he podido informarme y sin ser el motivo central de mi exposición, es que no creo que sea necesario. No creo que sea necesario crear un monopolio estatal, no creo que sea necesario crear este monopolio estatal que anula en alguna medida la libertad de elección de las personas. Aquí no hay más que una alternativa, en el sistema de pensiones actual hay más de una alternativa. Creo que además se duplican funciones, que esto podría administrarse a un costo mucho más razonable, con la mecánica o el sistema actual, con costos menores para el fisco. Creo que además tampoco hay razones técnicas para su existencia. Yo en eso no soy un experto, pero Alejandro Ferreiro en el Mercurio así lo señaló, también un ex superintendente como Álvaro Clark. Creo que capitalizar el Estado, que deba capitalizar en 150 millones de dólares, tampoco hace que este fondo, sistema o fondo que administra el Consejo de Ahorro Colectivo es necesario. Creo que además traspasar a los trabajadores la mantención de un consejo como esto, puesto que son las cotizaciones, el 5% aquello que va a traspasarlo, tampoco me parece sensato. Creo que ya las comisiones financian el trabajo de la AFP y que ahora además deba ser financiado este consejo me parece inadecuado. En fin, presidente, yo sé que esa no es la pregunta principal, pero creo que si es que uno va a cuestionar o va a analizar si es que debe incorporarse una reforma constitucional, un consejo como esta a la Constitución, lo primero que debe preguntarse es si es necesario o no. Y, en mi opinión, no lo es. Creo que esta, en esencia, es una función que puede perfectamente administrar o ejercer una entidad distinta a una entidad estatal. Creo que la labor no es... No, soy Sebastián Soto. La labor no es insustituible del Estado y, por lo tanto, como digo, a mi juicio no es necesario
crear un consejo de ahorro colectivo. Por lo mismo, entonces, no es necesario una reforma constitucional, según lo que yo he venido a plantear. Pero en esta mesa estoy seguro que hay algunos que creen que sí es necesario este consejo de ahorro colectivo, no cabe ninguna duda. Y es esa la pregunta entonces que yo ahora paso a responder. Es si es que es necesario incorporar a la Constitución este consejo de ahorro colectivo. Y por lo tanto, como segundo punto, para aquellos que puedan creer que sí debe crearse un consejo como este, quiero detenerme con mayor profundidad. ¿Existe algo similar en derecho comparado? Es decir, en las constituciones del mundo que han sido recopiladas en un proyecto, uno de los más grandes del mundo, que se llama el constituteproject.org, si uno analiza la existencia de cuerpos autónomos en las constituciones del mundo que ahí están incorporadas, uno puede encontrar que las constituciones tienen bancos centrales, que las constituciones tienen comisiones de control de corrupción, que las constituciones tienen comisiones electorales, consejos judiciales, comisiones de derechos humanos, defensores del pueblo, comisiones vinculadas con medios de comunicación, comisiones de verdad y reconciliación, pero al menos en lo que recopila este, que como digo es el proyecto más grande de derecho comparado en materia constitucional, no se encuentran órganos como este. ¿Esa es una respuesta concluyente? Por supuesto que no. Es perfectamente posible que nosotros innovemos en esta materia. Entonces demos un paso más, sin importar si esto existe o no en otras cartas constitucionales. Y para eso creo que hay que preguntarse qué es la autonomía constitucional. La autonomía constitucional, el Tribunal Constitucional así lo ha señalado en un par de sentencias, se proyecta en una triple dimensión, señala primero una dimensión organizativa, una dimensión institucional y otra dimensión normativa. El profesor Eduardo Cordero ha señalado que, y aquí tal vez hay un punto relevante, que la autonomía constitucional supone una remisión al legislador para que regule y desarrolle normativamente la institución, pero le impone al legislador al mismo tiempo un límite, pues no le está permitido desfigurar o alterar las características esenciales de esa institución. Tal vez eso es lo más relevante de la autonomía constitucional, tal vez eso es la autonomía constitucional. Y por ejemplo, si es que es necesario poner un ejemplo en esta materia, cuando se discutió por esta misma comisión la ley de transparencia, algunos órganos constitucionalmente autónomos plantearon que esa ley vulneraba su autonomía constitucional, puesto que ponía el Consejo para la Transparencia por sobre, por ejemplo, la Contraloría, por sobre, por ejemplo, el Banco Central, y la ley salvó aquello, estableciendo que la Contraloría y el Banco Central tendrían mecanismos especiales y únicos de control de la transparencia en sus órganos. Por lo tanto, ahí la lógica, es esa más o menos la lógica de la autonomía constitucional. Pero es importante señalar que también puede concederse autonomía de la misma intensidad por medio de una ley, es decir, no por medio de una reforma constitucional, también puede entregarse a un órgano la misma intensidad en materia de autonomía constitucional. Veamos, por ejemplo, el caso del CERVEL, antes de su incorporación a la Constitución. Veamos el caso del Consejo para la Transparencia, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y veamos algunos más. Pasemos entonces, después de esta pequeña mirada global hacia qué es la autonomía constitucional, veamos por qué conceder autonomía constitucional a este órgano, a este Consejo de Ahorro Colectivo. Hay un primer nivel de argumentos, presidente, que está contenido en el mensaje del proyecto de ley que yo llamaría los argumentos sustantivos. Y entonces la presidenta en el mensaje plantea 3 niveles de argumentos para sostener la autonomía constitucional. El primero es que dice que hay garantías que la autonomía constitucional garantiza o entrega garantías institucionales de independencia, eficiencia e idoneidad técnica. El segundo argumento, señala, es que la autonomía constitucional sustrae a este órgano de cualquier vínculo de jerarquía, tutela o supervigilancia respecto del presidente. Y el tercer orden de argumentos es que la autonomía constitucional otorga facultades de autodeterminación funcional y administrativa, permite que el órgano cree su propia normativa interna de organización y funcionamiento. Entonces, en el mensaje uno puede apreciar 3 niveles de argumentos para sostener la razonabilidad de la autonomía constitucional en este caso. 1, garantías institucionales de independencia.
2, sustraerla al órgano de la tutela del presidente de la República, y 3, que se le entregan facultades de autodeterminación. Pues bien, ninguno de estos 3 objetivos requiere una reforma constitucional. Basta una reforma legal, crear un órgano legalmente establecido y estableciendo su autonomía con ciertas características en la ley para entregar la misma intensidad de autonomía. Veámoslo en detalle. Por ejemplo, en materia de garantías institucionales de independencia, eficiencia e idoneidad técnica, como sostiene el mensaje. Si uno entiende independencia como un espacio de autonomía para desarrollar ciertos fines específicos, no es necesaria una reforma constitucional. Fíjese usted el Consejo para la Transparencia. O mire usted el Instituto Nacional de Derechos Humanos o el Consejo de Alta Dirección Pública. Todos ellos son órganos autónomos de rango legal que tienen en el ejercicio de sus funciones un ámbito de independencia total, que no interviene otra autoridad del Poder Ejecutivo. Piense, por ejemplo, en el Consejo para la Transparencia, cuando dicta instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información que deben acatar los órganos del Estado. Y lo mismo puede decirse si es que miramos el segundo argumento. El segundo argumento es que se busca sustraer al órgano de cualquier vínculo de jerarquía, tutela o supervigilancia. Para eso tampoco es necesaria una reforma constitucional. El Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, está completamente sustraído de la supervigilancia respecto del presidente de la República. Lo mismo el Consejo para la Transparencia. Y la tercera argumentación, es decir, que es necesario para una autodeterminación funcional y administrativa, muestra lo mismo. Tampoco es necesaria una reforma constitucional. La autonomía administrativa del Consejo para la Transparencia, del Instituto de Derechos Humanos, está garantizada. Ellos gestionan su personal, ellos gestionan internamente el servicio sin necesidad de una reforma constitucional que lo garantice. Y la ley de presupuesto es la que entrega en una línea en un ítem de la ley de presupuesto, en una partida específica, cierta autonomía presupuestaria. Entonces, presidente, diputados, una reforma constitucional creo que no asegura que se cumplan ninguno de los objetivos que ha propuesto o que se anotan como fundamento de la autonomía constitucional que se pide. Son las reglas legales aquellas que lo permiten, no la Constitución. Pero hay un segundo orden de argumentos. Ya no solo el argumento sustantivo en comparación con el mensaje, sino que hay un segundo orden de argumentos que, llamémosle, es el efecto comparado. Se dice, démosle a este Consejo autonomía como la que tiene la Contraloría, como la que tiene el Banco Central. Pero yo creo que eso conspira contra nuestra historia constitucional. ¿Por qué? Porque si usted mira esos dos órganos, nos vamos a dar cuenta que ambos nacieron a la vida del derecho constitucional, o ambos fueron incorporados a la Constitución mucho tiempo después o años después de que habían iniciado su funcionamiento en la vía legal o por medio de leyes. Y luego por diversas circunstancias llegaron a la Constitución. Entonces, por ejemplo, la Contraloría General de la República nació de la misión Kemmerer en 1927 y solo en 1943 fue incorporada a la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Bueno, fue una negociación entre el Congreso y el presidente, pero básicamente porque la Contraloría se iba a transformar en un órgano fiscalizador intenso del gobierno. Por lo tanto, era una contraparte permanente y había que ponerla al mismo nivel. Lo mismo con el Banco Central. El Banco Central nació hace mucho tiempo, también con la misión Kemmerer, y solo en el año 80 llega a la Constitución. ¿Y por qué? Porque una vez más el Banco Central iba a tomar decisiones que podían molestar, podían chocar, colisionar con aquellas del Poder Ejecutivo, con aquellas del Ministro de Hacienda. El único caso en donde un órgano nace en nuestro derecho y entra directamente a la Constitución es el Ministerio Público. Voy a dejar de lado el Consejo Nacional de Televisión porque no considero que tenga una autonomía constitucional de esta densidad. Y el Tribunal Constitucional, tiene usted razón, pero no estoy hablando de los poderes jurisdiccionales, estoy hablando de los que son parte al estilo Contraloría y Banco Central. Pero el Ministerio Público. Entonces, en primer lugar se ha discutido si es necesario que esté en la Constitución. Pero además, si uno mira la historia de la ley, uno ve que la ministra de Justicia de entonces, la ministra Soledad Alvear, planteó
que la razón para la cual incorporar la Constitución y no subordinarlo al Poder Judicial eran cuestiones de política judicial. Es decir, no había una razón de fondo para incorporar la Constitución en ese momento, sino que era únicamente para, básicamente, contrastarlo con el Poder Judicial. Para que, ella dice, para no adosar institucionalmente al único sector del Estado que no ha experimentado una modernización alguna, es decir, para sacarlo justamente del Poder Judicial que no había experimentado ninguna modernización. Por lo tanto, tampoco ahí veo yo un argumento suficiente como para incorporarlo a la Constitución. En resumen, en esta segunda pregunta, incluso para aquellos que creen que debe existir un Consejo de Ahorro Colectivo, yo creo que no es necesario aprobar esta reforma constitucional porque por la vía legal se puede obtener lo mismo en todos los niveles, el mismo nivel de intensidad, y porque la historia institucional sugiere no partir por la Constitución porque esto limita en alguna medida atribuciones legislativas. Pero vamos a la tercera pregunta. ¿Hace daño una reforma constitucional? Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema igual de incorporarlo a la Constitución? Yo creo que ante todo distrae lo relevante y sugiere, como ya se ha hecho antes, que en las normas constitucionales está la solución de todos nuestros problemas. Pero yo creo que además hay otro problema, y es que la autonomía constitucional puede transformar a una institución en una institución que carece de mecanismos de control. Y esto es particularmente complejo en instituciones nuevas como esta. La autonomía constitucional limita, en primer lugar, las atribuciones legislativas. Y por ejemplo, si uno mira, es decir, las atribuciones que tiene este Congreso para regular a una institución como esa. Y si, por ejemplo, uno mira el proyecto de ley que está siendo discutido hoy día en la Comisión de Trabajo, en su artículo 50, ese proyecto de ley trae mecanismos de rendición de cuentas y trae una evaluación general trienal de que hacen los ministerios de Hacienda y del Trabajo, de lo que va a ser de la labor de este Consejo de Ahorro Colectivo. Lo interesante es que a la luz de este proyecto de ley, ese artículo sería inconstitucional, porque vulneraría la autonomía de esta institución. A mí me parece que la evaluación general trienal es una mala idea, uno puede cuestionarla, pero no creo que haya que incorporarle además un argumento o una reforma constitucional para sumar un nuevo argumento que diga que es inconstitucional. Por lo tanto, creo que no conversa del todo una autonomía constitucional con las atribuciones legislativas, con la regulación que puede hacer el Congreso de una institución como esta y que justamente lo está haciendo en la comisión que está aquí al lado. Y en uno de sus artículos incorpora una norma que a todas luces no es posible aplicar a una institución autónoma constitucionalmente, como es la evaluación general trienal. Pero déjeme agregar más. A mí me parece que también limita el ejercicio de atribuciones por parte de otros órganos que a mi juicio son relevantes. Por ejemplo, impide que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones fiscalizadoras, aquellas consagradas en la Constitución y aquellas consagradas en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Impide que el Consejo para la Transparencia resuelva conflictos en materia de transparencia y regule por vía de instrucciones las normas de transparencia activa. La autonomía constitucional que se busca consagrar impide que la Contraloría lleve adelante el control de legalidad de los actos de este nuevo órgano o algunas instancias de auditoría. También impide que la Contraloría ejerza su rol fiscalizador en materia de ley de lobby, en materia de declaración de patrimonio e intereses. Ese rol lo va a ejercer el propio Consejo de Ahorro Colectivo. Yo me pregunto si no será mucha generosidad con un órgano que no conocemos cómo va a funcionar, si no será entregarle demasiado espacio a un órgano nuevo. En definitiva, presidente, creo que sí hace daño incorporar a la Constitución una autonomía constitucional como esta, aun cuando algunos crean que ello puede aportar o puede ser inocuo. Creo que sí hace daño porque genera espacios de autonomía que impiden, limitan o dañan la rendición de cuentas, algo particularmente grave y complejo para una institución nueva. Presidente, yo quiero terminar diciendo que yo creo que hay algo más. Yo creo que esto no es simplemente una reforma constitucional que busca consagrar autónomamente en la Constitución un órgano como este. Yo creo que al final esta reforma constitucional pretende zanjar discusiones constitucionales
que yo creo que son evidentes y se van a plantear en la discusión del proyecto de ley de fondo. Es decir, pretende por la vía de un proyecto de autonomía constitucional zanjar discusiones constitucionales sustantivas. Como por ejemplo, mi impresión es que buscan eventualmente sanear que se trate de un monopolio estatal. Que se trate de un monopolio estatal. Yo no quiero decir que la Constitución prohíba los monopolios estatales. Yo creo que para eso tenemos que conversar mucho más. Pero yo sí quiero decir que para el constitucionalismo los monopolios estatales son un problema, o son un tema. Hace ya casi una década, el Tribunal Constitucional alemán, que es un tribunal constitucional que para los constitucionalistas despierta particular afecto por su influencia, declaró que ciertos monopolios estatales, no en materia previsional, es cierto, pero ciertos monopolios estatales eran inconstitucionales y que por lo tanto la ley, el legislador debía regularlos de cierta manera, puesto que ellos, o al menos debía argumentar de cierta manera para sostener un monopolio estatal. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional alemán, con una constitución distinta, pero finalmente el constitucionalismo global y la jurisprudencia de tribunales extranjeros también influye y también permite razonar desde esta perspectiva. Entonces yo creo que aquí hay una eventual razón que no debemos zanjar por la vía de un proyecto de ley como este, sino que debemos discutir en su mérito. Pero además yo también creo que especialmente el segundo inciso del proyecto de ley también quiere zanjar otras cosas. Por ejemplo, quiere zanjar que se trata de aportes de naturaleza previsional y no de tributos, puesto que dice que son aportes de naturaleza previsional. En la misma línea quiere zanjar que estos ingresan a un fondo separado y no a rentas generales, puesto que sabemos que si se trataran de tributos, los tributos deben ingresar al patrimonio de la nación y no pueden existir tributos afectos o ser afectos a un destino determinado. Entonces busca, creo yo, también zanjar aquello. También busca constitucionalizar que los fondos aportados por los trabajadores también pueden financiar este órgano. Y eso lo encontramos en el segundo inciso. Entonces, presidente, yo creo, y para concluir, que, como he dicho en estas 4 preguntas que me he hecho, si es necesario un órgano como este, yo creo que no. Pero, aún creyendo que es necesario, creo que no es necesario incluirlo en la Constitución por las razones que he dicho. Creo además que hace daño incluirlo en la Constitución y por último creo que con el proyecto de ley se intentan zanjar o al menos sanear ciertas discusiones constitucionales sin abordarlas directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. A continuación, le ofrezco la palabra al abogado, profesor y director de FP Capital, don Germán Concha. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y por su intermedio, inicio mi exposición. Al igual que en otras ocasiones que he sido invitado por esta comisión a exponer, agradeciendo en mi calidad de profesor y de abogado que ejerce su profesión privadamente, el reconocimiento y la oportunidad que la comisión me brinda de colaborar a la discusión, como he hecho siempre con ideas que espero sean útiles al análisis que están realizando. Dejo también constancia para todos los efectos que haya lugar, tal como lo he hecho en todas las exposiciones en que he participado, que soy profesor de Derecho en la Universidad Católica, que ejerzo, como dije, mi actividad profesional de manera privada, por lo tanto tengo clientes, y que en lo que dice relación con este proyecto en particular, tal como el señor presidente ha señalado, soy director de una AFP en particular. Declaro, al igual que he declarado en todas mis presentaciones anteriores, que todo lo que voy a decir me responsabiliza exclusivamente a mí y no responsabiliza a ningún tercero. Parafraseando la frase que se le atribuye a Aristóteles, espero que mi presentación se pueda regir con la medida de amicus Plato, sed magis amica veritas, o sea, amigo de Platón o de alguien para estos efectos, más amigo de la verdad y por lo tanto de las razones que hay detrás de la argumentación. Yendo al proyecto que se nos ha planteado, creo que es interesante plantearse la discusión respecto de los marcos de una reforma constitucional. Lo que se nos ha pedido es comentar un proyecto que incorpora un nuevo capítulo a la Constitución, que quedaría geográficamente después del Banco Central, antes del Gobierno Interior, por lo tanto sería el último de los órganos constitucionales, por decirlo en términos físicos o de imágenes, con un solo artículo, el 109 bis,
Entonces hay una primera pregunta y es si el constituyente derivado, es decir, el constituyente que está reformando una constitución, tiene algún límite. Esto se puede discutir desde la perspectiva de los límites formales o de los límites de contenido. Uno podría sostener que en general hay uniformidad en que los límites formales sí se aplican, porque se siguen procedimientos que están establecidos en la propia Constitución. De hecho, una de las atribuciones del Tribunal Constitucional es resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de un proyecto de reforma. Se ha solido entender que al menos ahí está todo lo formal, quórums, etc. La pregunta es si hay contenidos de la Constitución que debieran de alguna manera operar respecto de las reformas constitucionales. Esto nos remonta a una discusión francesa originalmente, que es la discusión sobre idea de derecho al interior de la Constitución, dónde está, qué representa y qué peso tiene respecto del resto de la Carta. En el caso chileno, como está en las actas y como lo ha señalado además el Tribunal Constitucional en varias presentaciones, en varias sentencias, perdón, este rol lo cumple el capítulo primero. El capítulo primero opera como el criterio central y como el iluminador del resto. Por lo tanto, a la hora de mirar qué es lo que habría como marco, es importante mirar lo que está en el número 18 del artículo 19 de la Constitución, porque ahí está el tema de seguridad social. Y si vamos a hacer algo que tiene que ver con ahorro colectivo y estamos hablando de previsión, ahí hay un marco, pero también creo que es importante mirar lo que está en el capítulo primero de la Constitución en cuanto a marco general que establece la interpretación central de la Constitución. Partamos por el artículo 19 en su numeral 18, que es la garantía del derecho a la seguridad social. Cuando estamos hablando de este órgano, querámoslo o no, y más allá de que las funciones están referidas a lo que diga el legislador, por lo tanto tenemos un órgano que está definido por partes, porque se dice que administrará un sistema, pero el diseño del sistema nos dirá más bien el legislador cómo es. Pero estamos hablando de previsión, lo dice el propio artículo, por lo tanto estamos hablando de un derecho. ¿Qué dice la Constitución respecto de este derecho? Aparte de que, o además de que las leyes que regulen su ejercicio son de quórum calificado, dice que la acción del Estado tiene dos sentidos fundamentales según este numeral. Uno, garantizar el acceso a prestaciones básicas uniformes. La idea de los pisos, es una fórmula poco jurídica si se quiere, pero gráfica. El sistema va a garantizar pisos. Aquí entra un tema que es interesante tener presente, que es el tema de la gradualidad, la idea que se ha planteado en el último tiempo de que esos pisos tienen que ir moviéndose en el tiempo y las discusiones que las crisis económicas plantean respecto a si esos pisos pueden tener procesos de ajuste que puedan significar retrotraer. Que también el Estado tiene una tarea de supervigilancia respecto del ejercicio adecuado de este derecho, que las prestaciones pueden ser otorgadas por organismos públicos o privados y, por lo tanto, no hay monopolio consagrado en el numeral 18 al menos, pueden participar los privados y que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias. Es la discusión fundamental en torno a si yo puedo obligar a alguien a preocuparse de algo que puede no querer preocuparse, digamos, porque no se le obliga a preocuparse de otras cosas, de estas sí. Si uno mirase estas disposiciones en conjunto con los otros derechos consagrados en la Constitución, estoy pensando fundamentalmente en la propiedad privada y en la libre iniciativa, y en conjunto con el principio de subsidiariedad, uno tendría un marco que a uno le diría, de acuerdo, es posible crear órganos estatales, de hecho se han creado distintos órganos estatales con esta misma Constitución vigente, pero la pregunta es por qué y en qué medida esos órganos no atacan, no atentan o no limitan indebidamente la subsidiariedad y por lo tanto la posibilidad de los privados de desarrollar sus actividades. Eso es interesante contrastarlo con los fundamentos que se dan en el proyecto, en el mensaje del proyecto, perdón, para explicar cuáles son las razones de crearlo. El profesor Soto ha explicado largamente esa parte, por lo tanto me remito a esa explicación con un detalle. Se dice que se requiere una autonomía consagrada en la Constitución para que sea efectiva. Yo creo que ese es un punto discutible desde una perspectiva jurídica y de la evidencia empírica. Probablemente todos estaremos de acuerdo en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es uno de los órganos más importantes que tiene el sistema económico chileno, que su independencia es muy importante, su autonomía también, y nadie ha planteado que debe estar en la Constitución para poder tenerla. La Comisión para el Mercado Financiero, que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros, que este propio Congreso acaba de aprobar, nadie planteó que tuviera que estar en la Constitución para poder tener el rango de autonomía requerido. La discusión del CERNAC no ha planteado eso y también se ha hablado de un gobierno corporativo que garantice independencia y autonomía. O sea, creo que el argumento de la sola autonomía no es suficiente para justificar la entrada a la Constitución. Por otro lado, quiero sumarme a la idea de que es complejo instalar
todo en la Constitución y pensar que solo la Constitución funciona, porque al final, y es una regla no es jurídica, es de la vida práctica, si todo es constitucional, entonces nada es constitucional, porque en el fondo la Constitución no vendría a ser ninguna diferencia. Las constituciones, y eso también es un dato de experiencia, mientras más breve y concentrada en lo fundamental, mejor, y por lo tanto no está claro que todos los órganos deban ir a la Constitución. Ahora, dicho esto, ¿hay algún criterio en la propia Constitución que nos permita decir qué órganos pueden ir y qué órganos no pueden ir? Incluso considerando la experiencia histórica, creo que es interesante volver sobre el capítulo primero de la Constitución, esta base de interpretación, y mirar el inciso primero del artículo 5º, que al referirse a la soberanía dice que las autoridades que la Constitución establece ejercen soberanía. Entonces la pregunta es, ¿quiénes entran a la Constitución? Los que ejercen soberanía, podría decir uno, los tres poderes clásicos, este Congreso, la Presidencia de la República, los tribunales de justicia, los llamados órganos que ejercen el poder de control, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, entes que tienen que ver con una función tan compleja como el jus puniendi, y ahí hay una explicación para el Ministerio Público, porque desde la Carta Magna sabemos que si hay una actividad del Estado que es importante controlar es el jus puniendi. Entonces, las reglas básicas de quien lo va a ejercer debieran estar en la Constitución. El Consejo Nacional de Televisión, bueno, es que su rol tiene que ver con la censura. No con la censura, porque la censura es prohibición, pero con el control que afecta a medios de comunicación. Entonces estamos controlando directamente una garantía. ¿No debieran estar los elementos fundamentales de eso en la Constitución? Si entendemos que la soberanía se extiende a la emisión de dinero, como lo entendemos hoy día, bueno, entonces el Banco Central tiene que estar en la Constitución, pero todo sigue un eje de soberanía, de ejercicio del poder mayor que se le reconoce al pueblo. Eso, en este órgano, más allá de la opinión que haya sobre la función, sobre la necesidad, no se termina de apreciar, no se ve que se necesite, no se ve que haya una función de soberanía que requiera que el órgano esté en la Constitución y que por lo tanto requiera este rango especial de reforma. Finalmente creo que la incorporación de la disposición puede generar al menos dos problemas constitucionales en la discusión constitucional que ya se ha planteado, incluso antes de la presentación del proyecto o de los proyectos, perdón, sobre reforma previsional. Hay dos discusiones, al menos dos discusiones constitucionales interesantes que se han planteado. No me voy a referir al fondo, solo las voy a describir para situar el contexto. La primera tiene que ver con si es posible que existan cotizaciones previsionales que no sean de propiedad de los trabajadores respectivos. Es una discusión que se ha planteado. Ahí se invoca un fallo del Tribunal Constitucional, que es del año 2001, que ahonda en la propiedad de los trabajadores. Esa discusión está. Este proyecto parece zanjar esa discusión en el sentido de decir que sí, que es posible que hayan cotizaciones previsionales que no son de propiedad de los trabajadores, puesto que irían a un fondo que no es el mismo que el del organismo, dice el proyecto, pero no son los de las cuentas, al menos no lo dice así. Ahí habría una discusión, y la segunda discusión tiene que ver con si se considera que estos aportes no son cotizaciones y pasarían a ser tributos entonces, si pueden estar afectos a un destino específico. Este proyecto también resuelve esa parte diciendo que estos aportes o cotizaciones estarán afectos a fines previsionales, a los fines que indique el legislador, no sabemos exactamente cuáles son todos esos, incluyendo o pudiendo incluir el financiamiento del órgano. Uno podría decir, se están zanjando cuestiones de fondo en una reforma que aparece más como orgánica. El problema constitucional, señor presidente, tiene que ver con que esta reforma se aprueba por 3/5, pero los principios a partir de los cuales se hace esa discusión tienen que ver con normas que están aprobadas por 2/3. Entonces, ahí habría un problema constitucional interesante, porque la discusión sobre si hay propiedad o no tiene que ver con el número 24 del artículo 19, que es zona de 2/3 de la Constitución, y la discusión sobre que los tributos no pueden estar afectos a un fin determinado está en el número 20 del artículo 19, que también es zona de 2/3. Entonces aquí lo que habría es un proyecto que entra en esa discusión, pero en zona de 3/5, por decirlo, perdónese la expresión de zona, sé que no es lo jurídicamente más adecuado, pero estoy tratando de ser gráfico, digamos. Entonces, creo que ahí hay un problema, insisto, no quiero entrar en el contenido, quiero solo describir el problema para ilustrar a la comisión. Es cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Ofrezco la palabra. ¿Consultas? Diputado Esquella.
Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos expositores. Muy claras las presentaciones. Hay ciertos aspectos que hasta el momento, al menos en términos personales, no había tenido la oportunidad de revisarlas, como esta inhabilidad que se generaría para órganos tan relevantes o para el control que ejerce, por ejemplo, esta misma Cámara de Diputados. Se inhibiría, digamos, de ejercer sus potestades, digamos, de fiscalización en el caso, digamos, de incluir este órgano en la Constitución. Lo mismo desde el punto de vista de ciertas tareas encomendadas a la Contraloría, el Consejo de la Transparencia. Yo creo que son elementos que hacen que el comentario, más bien la ubicación de este órgano en la Constitución, no sea neutra, sino que derechamente, digamos, vaya de la mano con aspectos negativos. Todo lo demás, estoy bastante de acuerdo, y me quería detener en lo último, lo que decía el profesor Concha, y quizás también hacer un traslado al profesor Soto a ver qué es lo que opina al respecto, porque entiendo yo el punto, hablando netamente de forma, ubicación, digamos, quórum de aprobación. Entiendo desde el punto de vista del contenido, en lo que apunta al fondo, que son materias más propias del 19 número 18, entonces se estaría de alguna manera burlando, ubicando este órgano en un capítulo que a través del capítulo 15 se le entrega, o sea, se entiende, digamos, se aprueba con 3/5, pero sin perjuicio, digamos, de estar atentando o tocando temas que son propios de 2/3. Pero más allá de eso, o sea, independiente del tema de fondo, tal cual está redactado el proyecto, en donde se nos establece una modificación con 2 números, digamos, en una de ellas se establece el capítulo 14 nuevo, y en el otro se corrige esta alteración, digamos, al capítulo 15, para que siga teniendo los 2/3, por supuesto, pero se da el caso de que perfectamente se podría rechazar el número 2, es decir, el cambio de guarismo, y aprobar el número 1, y con el número 1 estoy necesariamente alterando el quórum de aprobación del capítulo 15 actual. O sea, si consideramos que simplemente no se modificaría en razón del número 2 propuesto, y se aprueba el número 1, estoy alterando necesariamente, digamos, de acuerdo a cómo está redactada la modificación propuesta, que dice incorpórese el capítulo, o sea, el siguiente capítulo 14 nuevo, pasando el actual 14 a ser 15 y así sucesivamente. O sea, esa es una manera evidente de incluso bajarle el quórum a todas las reformas constitucionales futuras. Entonces, me parece que hay algo que llama la atención, y me gustaría saber qué es lo que se hace en derecho comparado, o si es que existe algún caso, digamos, en la historia de nuestro país en donde se incorporan capítulos nuevos cuando se tienen, digamos, quórum distintos. O sea, ¿cómo fue el caso? No me tocó vivirlo a mí acá, la incorporación del capítulo del Ministerio Público, si es que ocurrió algo similar o no. Yo no tengo esa historia, quizás acá los profesores presentes nos pueden ilustrar. Pero principalmente con el juego, digamos, de aprobaciones o rechazos, perfectamente se le podría alterar incluso el quórum a todas las reformas constitucionales futuras que se puedan eventualmente hacer, cosa que al final del día me da a mí para pensar de que esta aprobación, independiente de la ubicación, requiere, digamos, un quórum de 2/3, independiente, digamos, de que se esté instalando en el capítulo 14, que se consagra, digamos, como aquellos de 3/5. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Soto. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle una consulta a don Sebastián Soto. Me llamó la atención su afirmación de que la propuesta de reforma constitucional y su ubicación, básicamente en la Constitución, le daría daño por el hecho de estar ahí, digamos, a nuestra institucionalidad. Y la verdad que me llama la atención porque hay varias otras instituciones que tienen rango constitucional, que tienen las características similares a esta que se está proponiendo y funcionan sin que tenga ningún inconveniente. Por ejemplo, el Banco Central. Se ha dicho, digamos, que el ideal es que sea un organismo técnico, autónomo como el del Banco Central, asumiendo que funciona bien. Y además maneja recursos también porque hace operaciones con sistemas bancarios, entiendo que nacionales e internacionales. Y que yo conozca, no ha existido nunca un daño
en relación a su funcionamiento o al sistema, y al contrario, se promueve por todos los sectores políticos como un modelo a seguir. Y me gustaría ver cómo se concilia su afirmación tan dura en relación a la realidad. A ver, ¿qué otra cosa? Y en segundo lugar, usted no se refirió al sistema de responsabilidad que podría tener los integrantes de este Consejo de Ahorro Colectivo. Es decir, toda institución en general deben responder por sus actos. Y hay un sistema normativo en la Constitución de fiscalización e incluso acusaciones constitucionales. Yo no entiendo, no sé si usted hizo una propuesta en ese sentido o se refirió a ella, pero me gustaría que lo tocaran, porque nosotros tenemos que ser muy responsables acá y también referirnos a ello en alguna medida. Eso, señor presidente. Diputado Osvaldo Andrade. Yo quisiera consultar a propósito de la afirmación que se ha hecho de que pudiera no ser necesaria una reforma constitucional por todos los argumentos que se han dado, incluso algunas vinculadas derechamente con aprehensiones más de fondo. ¿Ustedes visualizan la posibilidad de que el IPS se pudiera hacer cargo de esto? Que una institución pública, larga trayectoria, que pudiera significar una modificación de carácter legal o de ley orgánica, dependerá. El IPS hoy día es un órgano que paga fundamentalmente, que reúne las antiguas cajas, que está administrando un sistema que está en extinción al 2025, según lo que se entiende, pero que se ha hecho parte del sistema de previsión actual también por la vía de las prestaciones del Pilar Solidario. Tiene una experiencia en ese sentido, por cierto, no maneja la inversión de los recursos, ¿no es cierto?, porque las contribuciones tienen otra característica, pero pensando que pudiera ser una alternativa para minimizar el efecto de lo que ustedes han planteado como un riesgo, ¿no? Y lo segundo, yo entiendo que hay prestaciones que no son propiedad del trabajador, ¿no?, que son cotizaciones, ¿no? Estoy pensando en la cotización que hace el empleador al seguro de cesantía, al Fondo Solidario, que es una cotización que está vinculada con un trabajador determinado, que hace el empleador, que tiene la misma característica, por decirlo así, y que no son propiedad del trabajador, van a un fondo que finalmente se redistribuye, es casi una especie de reparto. Cosas que existen, ¿eh? Qué raro, me acabo de dar cuenta. Entonces, porque hubo una afirmación que me llamó la atención, por eso a lo mejor no es el afán de contradecir, sino más bien que pudieran explayarse al respecto. Gracias. Diputado Cheroni. Presidente, a pesar de que ya se ha dicho y se ha recalcado por los dos expositores, a mí me preocupa esto de que en definitiva se diga que esto más bien hace un daño, el que en el fondo este Consejo, al consagrar la Constitución, va a quedar, diríamos, fuera del ámbito de algún tipo de control, incluso de la Cámara de Diputados, de su fiscalización, etcétera, y que en definitiva no hay ningún argumento que justifique el que se establezca esto por ley. Pero yo no sé hasta qué punto iríamos, va a causar tanto daño el consagrar la Constitución, y por otra parte el hecho de establecerlo por ley no vaya a ser cosa que el día de mañana esa ley vaya a ser objetada precisamente por el Tribunal Constitucional, por ser inconstitucional. Entonces esas cosas quiero que me aclaren bien. O sea, además, ¿quién me da esa garantía? ¿Quién me da esa garantía cuando se trata de un tema, de una reforma que va a ser muy discutida y que lo menos que uno puede desear, diríamos, que es suficientemente respaldada al punto de vista legislativo, que la institución en el fondo no se nos caiga frente a la otra reforma que viene a raíz de esto, que esto es como dice la piedra angular de toda la reforma? O sea, si no tiene una base sólida desde el punto de vista legal, en definitiva, todo lo que venga se puede caer y se puede desmoronar absolutamente. Entonces, ¿quién me da esa garantía que después la ley en sí no haya de ser objeto de acusación que es inconstitucional? Eso. Gracias. Diputado Zafirio.
me llama la atención la expresión monopolio estatal que se ha usado, porque con el mismo criterio podríamos pensar, no sé, que el Banco Central es un monopolio estatal, digamos. Entonces no podría haber. Y una pregunta. Sí. No precisamente estatal, presidente. La pregunta es la siguiente. Uno de los énfasis que se puso en las exposiciones fue que el otorgar autonomía constitucional impediría que el Congreso pudiera ejercer sus facultades fiscalizadoras. Me gustaría saber qué opinan de la posibilidad de incorporar al representante legal del órgano dentro de las personas que puedan ser acusadas constitucionalmente. Gracias, diputado Zafiro. Yo lo primero es que leo y releo el artículo 19, numeral 18 de la Constitución, y la verdad es que no veo qué modifica esto del numeral 18, en qué es incompatible. Porque si es que algo de lo que está propuesto en este proyecto de reforma constitucional, donde se crea el Consejo de Ahorro Colectivo, fuese incompatible con lo que dice la Constitución, en el artículo 19, numeral 18, uno podría decir, sí, a lo mejor acá se está buscando, por una vía oblicua, modificar esa norma y por lo tanto saltarse el quórum de 2/3. Pero yo veo que es perfectamente compatible el texto del numeral 18 del artículo 19 con la existencia de este Consejo de Ahorro Colectivo. Y además, ¿no es cierto?, con las normas que de alguna manera regulan los fondos, su naturaleza y la constitución de su patrimonio. Yo no veo ninguna incompatibilidad. Y por eso que la verdad me cuesta darle sentido al que aquí en el fondo se busca modificar mediante la creación de un órgano una norma que está en el artículo 19, numeral 18, que tiene un quórum mayor. Me gustaría que pudieran desarrollarlo de mejor forma, porque a lo mejor estoy leyendo mal, pero de lo que leo no encuentro nada incompatible con lo que viene propuesto en esta reforma constitucional. Y por lo tanto a mí me parece que no hay un problema de intentar saltar el quórum que tiene esta norma. Segundo, es cierto que de alguna forma el que tengamos un órgano constitucionalmente autónomo podría generar que algunas de las facultades de fiscalización de esta Cámara no pudiesen ejercerse, como por ejemplo la posibilidad de constituir comisiones investigadoras, porque no son un órgano de la administración. Pero es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que sí puedan ser, como lo plantea el diputado Zafiro, acusables los miembros de este Consejo constitucionalmente, que es otra forma de ejercer las facultades de fiscalización, que tiene mayor intensidad. Pero mi pregunta respecto de la conveniencia, porque el profesor Soto fue muy tajante en decir esto, si fuese aún ya partidario que existiera, el que esté en la Constitución me parece que es perjudicial, ¿ya? Le hace daño. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le va a hacer daño? ¿Cómo llega a esa conclusión? Si el órgano, el administrador de estas cotizaciones previsionales del 5% con cargo al empleador, no tenga total independencia del poder político, que efectivamente no existe una confusión de su patrimonio con el fisco, el garantizar que en el futuro ningún gobierno va a poder de alguna manera echar mano a los recursos que están ahí para los fines específicos que están en el otro proyecto de ley, ¿no es cierto?, y que de alguna manera también están enunciados acá, y que no van a poder utilizarse con otros fines. ¿Cómo no va a ser importante que nosotros a través de esta reforma le garanticemos a los trabajadores que sus recursos van a estar en un patrimonio totalmente distinto del fisco y que por lo tanto no van a poder usarse para fines diferentes que los fines previsionales? A mí me parece que es absolutamente clave, y cuando uno ve
lo que ocurre también en legislación comparada, los administradores públicos de cotizaciones previsionales tienen justamente la característica de ser muy independientes del gobierno y de ser altamente profesionalizados y especializados. Y creo que eso es algo que es una virtud si nosotros logramos efectivamente darle estas características a este consejo. Y a mi juicio la mejor forma de poder garantizar esa independencia no es la única. Todos sabemos, hay órganos que son autónomos, pero legalmente autónomos, no constitucionalmente autónomos. Pero no cabe ninguna duda de que la mejor forma de darle esa autonomía al gobierno de turno es entregándola en virtud de la Constitución, que sea una autonomía constitucional, y por lo tanto a mí todavía no me convence, digamos, esa afirmación tan categórica, porque creo que cuando estamos hablando de los recursos de los cotizantes, una de las necesidades, una de las virtudes, estoy seguro que si es que este proyecto hubiese ingresado como un órgano que tenga autonomía legal, la discusión sería ¿por qué no constitucional? ¿Por qué solamente legal? ¿Por qué no le damos más autonomía? ¿Por qué no le damos más independencia? ¿Por qué no lo dejamos en la Constitución? Estoy seguro que probablemente a lo mejor los mismos invitados u otros del mismo sector estarían aquí diciéndonos que en realidad la independencia que garantiza la ley no es suficiente y que como estamos hablando de los recursos de los trabajadores, esa autonomía hay que entregársela en la Constitución si que fuera necesario. Sería el argumento exactamente al revés. Hoy día lo que a mi juicio está ocurriendo es que el Ejecutivo ha optado por darle el mayor estándar de autonomía posible, ¿ya? Justamente porque la discusión ha sido, bueno, el temor es que como el administrador es público, que alguien pueda meterle mano a esos recursos y destinarlo o cualquier otra cosa en un momento, ¿no es cierto?, de estrechez fiscal. Entonces, a mí me parece que sería bueno tener una opinión al respecto un poco más precisa. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Profesor Soto. Muchas gracias, presidente, y a todos los diputados por las preguntas. Voy a tratar de responderlas brevemente, todas ellas. Una sola pregunta, no se va a enojar. Nunca. Como el expresidente Piñera decía que no firmaba nada, si no lo veía usted puede decir algo si no, si no lo firma Piñera, ¿no? No me voy a enojar, presidente, pero efectivamente no he consultado con nadie, esta exposición, sino que es mi opinión. E incluso, presidente, porque usted dice que si es que el proyecto fuera otro, yo plantearía algo distinto. No es así, de verdad lo creo lo que estoy planteando. Quiero primero hacerme cargo de lo que han dicho varios diputados respecto a el control de este órgano. Yo quiero en esto ser muy tajante y muy claro. Cuando yo digo que hace daño en la Constitución, no porque, como sugería el diputado Soto, yo crea que el Banco Central o que la Contraloría esté en la Constitución hace daño a la Constitución. No, yo no quiero decir eso y si se entendió así fue un error que cometí. Lo que yo estoy diciendo es que concederle a un órgano cuyo funcionamiento no conocemos, que no sabemos cómo va a gestionar estos recursos, autonomía constitucional desde el inicio, es un error. Y eso puede hacer daño. ¿Y por qué puede hacer daño? Por lo que planteaba el diputado Cheroni. Porque queda fuera del control de esta Cámara de Diputados. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, señores diputados, enviaron un oficio de fiscalización al Banco Central? ¿Cuándo fue la última vez que enviaron un oficio de fiscalización a la Contraloría General de la República? ¿Cuándo constituyeron una comisión investigadora sobre esta materia? No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Y está muy bien que no puedan hacerlo, porque son órganos constitucionalmente autónomos. Pero yo no creo que eso sea necesario para este órgano si queremos dotarlo de ciertas características que la ley puede dotarlo. Ahora, el diputado Soto, el mismo diputado Chaín, han planteado el tema de la acusación constitucional. Eso es una salida. Zafirio, perdone, diputado Zafirio. Yo creo que la acusación constitucional es, y así también lo describe claramente quienes han escrito al respecto, es un mecanismo o institución de última ratio.
Es decir, solo cuando no hay ninguna otra alternativa es que se procede a la acusación constitucional. Basta ver lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 27 años, ¿no? Entonces, confiar en la fiscalización a este órgano solo en la acusación constitucional de sus miembros, a mí me parece que es excesivo. En cambio, una reglamentación y autonomía legal bien pensada, como la que tiene el Consejo para la Transparencia. Si el Consejo para la Transparencia es independiente del gobierno de turno. El Consejo para la Transparencia molesta al gobierno de turno, cualquiera que éste sea. Pero esa estructura de autonomía que es legal, a mi juicio, es perfecta, es suficiente y no sustrae a este órgano de un control como el control que puede ejercer la Contraloría respecto a la ley del lobby, como el control que puede ejercer la Contraloría respecto a la auditoría, como el control que puede ejercer esta Cámara de Diputados y otros controles. Por lo tanto, diputados, yo creo que esa es una decisión relevante en cuanto a que al momento que ustedes aprueben una reforma constitucional como esta, lo que están haciendo es limitando las atribuciones legislativas para regular este órgano y, por ejemplo, incorporar una norma como la del artículo 50 en el proyecto de ley que se discute en la Cámara, la Comisión de Trabajo, y para fiscalizar no solo ustedes, sino que también otros órganos. Por eso, entonces, creo yo que no es no es adecuado. Y por eso creo que puede hacer daño, por eso es que señalo que puede hacer daño. Ahora, respecto a la pregunta del diputado Andrade y el IPS, yo creo, diputado Andrade, si es que le entendí bien su pregunta, es si es que el IPS... si es que puede el IPS administrar esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función esencial de este órgano? Es tomar decisiones financieras. Es invertir una cantidad importante de dinero en Chile y el mundo, ¿cierto? Yo creo que el IPS no hace eso, diputado Andrade. No hace eso. Entonces, cuando usted me dice si es que puede hacerlo el IPS, lo que yo sí creo es que uno puede mirar de mejor forma el modelo del seguro de cesantía. A mí me parece, bueno, el modelo del seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque el modelo del seguro de cesantía es mucho dinero, ¿cierto? Pero que no está en ninguna parte en la Constitución. Y ahí también respondo su pregunta, presidente, porque cuando usted dice, bueno, esto hay que garantizar total independencia del poder político, que estos dineros no va a llegar ni una autoridad pública y hacerse de estos dineros. Bueno, yo creo que hay muchas formas para hacerlo, distinto a incorporarlo en la Constitución. Si en la Constitución no contribuye a eso. La mejor forma es conceder derechos de propiedad sobre esos dineros. Pero yo sé que eso nos va a llevar a una discusión distinta. Pero hay otra fórmula, que es la fórmula del seguro de cesantía, lo planteaba el diputado Andrade. Y nada de la reglamentación del seguro de cesantía está en la Constitución. Y yo creo que todos tenemos seguridad. No, bueno, yo creo que tenemos la seguridad de que eso que está ahorrado en nuestras cuentas del seguro de cesantía es un patrimonio separado y no es necesario incorporar en la Constitución. Quisiera también hacerme cargo del tema del quórum, muy brevemente, tanto a la pregunta del diputado Esquella como a su comentario, diputado Chaín. Yo solamente plantear en eso que, si es que no me equivoco, quizás alguien aquí estuvo en esa tramitación, no, la verdad no, pero el año 97 entiendo que eso se aprobó como capítulo nuevo, es decir, siguió las reglas se aprobó por 3/5, ese fue el quórum que se siguió. Puesto que ese es el quórum que se suele, el quórum que se sigue para instituciones nuevas y en la lógica de un capítulo nuevo que creaba una nueva institucionalidad. Ahora, el diputado tiene razón en cuanto a que pudiera aprobarse una disposición y no la otra, y eso yo la verdad no había reflexionado a ese respecto. Creo que habría que pensarlo mucho más cuál sería el efecto de eso. Pero mi impresión es que aquí el quórum de aprobación de una norma como esta es de 3/5. No obstante, evidentemente va a tener vinculación con normas del artículo 19, como decía usted, diputado Chaín, con el 19 número 8, pero finalmente, 18, muchas gracias, pero finalmente esa es la impresión que me da a mí. Ahora, y para terminar, lo del monopolio estatal que plantea el diputado Zafiro, por supuesto, que
el monopolio, hay monopolios estatales. El monopolio de la fuerza es un monopolio estatal, no cabe ninguna duda. El monopolio de la emisión de dinero también lo es. Lo que pasa es que aquí yo no veo razón para que lo haya. Porque aquí básicamente hay decisiones de inversión. Hay decisiones decisiones financieras. Y evidentemente no pueden compararse, a mi juicio, con el monopolio de la fuerza y con el monopolio de la emisión del dinero. Y por último, el diputado Soto planteó el sistema de responsabilidad de los consejeros. Y a mí me parece que es una pregunta muy interesante. Yo tampoco había pensado, porque un órgano con autonomía constitucional tiene mucha más limitación el sistema de responsabilidad de los consejeros. Y tiene que confiar principalmente en un control propio, ¿cierto? En cambio, o sea, nunca podría llegar, por ejemplo, la Contraloría a hacer una auditoría o un sumario a ese órgano, como sí puede llegar al Consejo para la Transparencia, ¿cierto? No obstante, es un órgano con autonomía, pero es autonomía legal, por lo tanto la Contraloría puede ejercer ahí sus atribuciones. Y entonces, una reforma constitucional aísla aún más a los consejeros de un sistema de responsabilidad donde también intervengan otros órganos. Profesor Concha. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. Voy a tratar de seguir un hilo, más que separar las preguntas, tratar de hacer un continuo con la argumentación. No hay problema, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Lo primero que tiene que ver con la coordinación, efectivamente, me parece que los dos números tienen que aprobarse juntos en el proyecto, porque de lo contrario se estaría dejando quórum de 2/3 para el gobierno y administración interior, que pasaría a correrse, digamos, en la numeración. Entonces habría necesariamente que aprobar los dos números, porque el primer número dice incorpórase un nuevo capítulo 14, pasando el actual 14 a ser 15 y así sucesivamente. Por lo tanto, gobierno, administración interior, que hoy día es 14, pasaría a ser 15 en virtud del número 1. Pero si no se aprueba el número 2, como la norma de quórum para el capítulo de reforma indica capítulos con número, quedaría indicado como capítulo con 2/3 el 15, que pasaría a ser gobierno, administración interior. Por lo tanto, los dos números tienen que aprobarse juntos para que produzcan el efecto de ajustar. Bueno, es que ese es el otro punto. Ese es el otro punto que es interesante en general. Cuando se aprueba algo nuevo, tal como decía el profesor Soto, se aplica la lógica de que el quórum base de la Constitución es 3/5 y por lo tanto las excepciones tienen que ser expresas. Además, lo que se ha hecho en algunos casos, antes de la reforma constitucional del 2005, habían algunos capítulos que quedaron con numeración con guión, y la reforma constitucional del 2005 lo que hizo fue ordenar la numeración y de hecho corrió artículos para que quedara la Constitución en secuencia con números. Aquí volveríamos a tener un bis, pero como es un solo artículo probablemente no se quiera hacer el ajuste completo. Se podría para que la Constitución no tuviera bis. Esta es una especie como de preocupación formal de que las normas más importantes no tengan números con bis, sino que sean continuadas, digamos, y habría que hacer un ajuste en ese sentido. En el mismo sentido, el punto fundamental respecto del problema que yo planteaba de contradicción entre normas es por la idea básica de que el derecho, pero especialmente la Constitución como cuerpo fundamental del sistema, se espera que sea un cuerpo coordinado y que por lo tanto no tenga normas que digan cosas distintas entre sí. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, que abunda en la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones, se basa en el número 24 del artículo 19, es decir, en propiedad. Y la regla sobre tributos no afectables, o que los tributos no pueden ser afectados, está en el número 20, también del artículo 19. Ambos son quórum de 2/3. Entonces, mi punto es que más allá de cómo se resuelva, parece necesario hacer una solución que no consiste en dejar normas que parecen decir cosas distintas, porque eso va a generar un problema de técnica constitucional, deja dos partes de la Constitución diciendo cosas distintas. No es razonable, tampoco parece razonable que el quórum más alto quede diciendo una cosa y el quórum más bajo quede diciendo una cosa distinta en un cuerpo coherente. Efectivamente, creo además que la coordinación tiene que ver con los roles de los órganos. Los órganos que ejercen, vuelvo sobre el argumento que daba, si entendemos que están en la Constitución porque ejercen soberanía, el inciso primero del artículo 5, entonces esos órganos también cumplen roles entre sí. En la lógica de los poderes clásicos, los tres poderes clásicos se controlan entre sí.
los dos poderes de control y los órganos que lo ejercen, Tribunal Constitucional y Contraloría, tienen que ver con completar ese control ante ciertas deficiencias que se van viendo en el tiempo de la teoría clásica de Montesquieu. Si el Estado apunta a que tiene monopolio sobre la emisión de moneda y sobre la fuerza y sobre el ius puniendi, y sabemos que son tres cosas que deben ser controladas para mantener los derechos de las personas, entonces tiene sentido que esos órganos estén diseñados o controlados en la propia Constitución porque se equilibran entre sí también y van generando, por decirlo de alguna manera, un tramado institucional que se equilibra. Es ahí donde uno dice, este entremedio equilibra qué con quién. Esa es por eso que me da la impresión que, no me da la impresión, tengo la opinión de que más allá de la opinión que se tenga de si se necesita o no se necesita el órgano, que me parece que es otra discusión, que tiene que ver con el rol, con la función, etcétera, lo que parece que no se justifica que vaya a la Constitución, independientemente que pueda estar aprobado por una ley. En cuanto al rol del IPS, creo que ahí hay un tema, insisto, es una discusión distinta. Si se aprueba crear un órgano estatal, esas son sus funciones, y podrá ser ampliación del objeto del IPS un órgano nuevo, si se decide crear un órgano estatal. Esa es otra discusión. Me parece que el rango constitucional es el que no me termina de justificar, digamos. El caso del subsidio o del seguro de cesantía es bien complejo porque el seguro de cesantía tiene tres fuentes de financiamiento, una del trabajador, otra del empleador y otra del Estado. Y precisamente en la fuente de financiamiento del trabajador se traduce en una cuenta individual, la ley dice que es propiedad del trabajador, se genera una cartola específica, precisamente para salvar la norma y el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay un problema institucional no resuelto del todo, digamos. Entonces, creo que, y es un problema que tiene que ver, o es una discusión que se ha planteado, pero que tiene que ver con la zona de 2/3 de la Constitución y que el seguro de cesantía y el sistema del Fondo Solidario, o que está incluido en el sistema del seguro de cesantía, está planteado como un seguro. Hay una serie de bemoles, perdón, es el término que no es jurídico, pero que creo que explica la idea que se hicieron para tratar de salvar el problema constitucional. Entonces, creo que hay una discusión constitucional y esa discusión tiene que ver con reglas de 2/3, en mi punto de fondo. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión. ¿Diputado Chironi quería plantear algo? ¿No? ¿No? Le agradecemos entonces a nuestros invitados y habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.